Tercera parte de El regreso a Koh Tao. Capítulo 21. Lo que arde en silencio. La noche había caído sobre Koh Tao con una calma engañosa. Las luces del hotel titilaban como luciérnagas junto al mar, y el rumor del oleaje parecía arrastrar secretos antiguos hasta por las ventanas cerradas. Rebeca caminaba de regreso a casa. El bar quedaba a pocas calles, pero cada paso se le hacía más largo de lo que recordaba. La brisa húmeda del mar rozaba su piel mientras el sonido de su propio calzado sobre el pavimento rompía el silencio de la calle. Aún podía sentir sobre la nuca la mirada de Sarocha. Esa mirada fija, sostenida, que parecía atravesarla sin esfuerzo. Intentó sacarla de su mente, concentrarse en las luces apagadas de las casas vecinas, en el murmullo de los árboles, pero su respiración seguía alterada. No era rabia lo que sentía, ni siquiera decepción. Era algo peor. Un temblor interno, una especie de nostalgia mezclada con culpa. Cuando llegó a casa, Irene dormía. La penumbra del pasillo la recibió con su silencio familiar, el leve zumbido del ventilador y el olor salino del aire entrando por las rendijas de las ventanas. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos y subió directamente a su habitación. Encendió la luz. Su reflejo en el espejo la detuvo. Los ojos enrojecidos, la piel tensa, los labios entreabiertos. Tenía la expresión de alguien que ha estado a punto de decir algo y no pudo. Se sentó en el borde de la cama, apoyó los codos en las rodillas y hundió la frente entre las manos. ¿Por qué seguía afectándola tanto? Habían pasado años. Ella había cambiado. Pero bastaba con que Sarocha la mirara de esa forma entre desafío y súplica para que todo volviera a desmoronarse dentro de ella. Intentó convencerse de que era solo incomodidad, el reflejo de un pasado mal cerrado. Sin embargo, las imágenes la perseguían. El roce de sus voces, el modo en que Sarocha se inclinó apenas hacia ella, los segundos de silencio que pesaron como un pulso entre ambas. Apagó la luz, buscando descanso. Pero el insomnio fue más rápido. Giró una y otra vez entre las sábanas, incapaz de acallar su mente. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía ella. Sarocha, con el cabello cayéndole sobre el rostro, los labios pronunciando su nombre como si fuera un secreto. Y entonces lo comprendió. No era odio lo que sentía. Era miedo. Miedo a volver a sentir lo mismo, a rendirse, a caer otra vez en ese abismo que Sarocha siempre había representado. Intentó pensar en Nam, en Irene, en cualquier otra cosa. Pero incluso en el silencio, el nombre de Sarocha volvió una y otra vez, como un eco inevitable. A esa misma hora, Sarocha apagaba las últimas luces del bar. El eco de la música aún vibraba en las paredes, y el olor a vino permanecía flotando en el aire. Los empleados se habían marchado. Solo quedaban ella y el sonido distante del mar. Permaneció un momento apoyada en la barra, mirando las copas alineadas. El vaso frente a ella seguía medio lleno, tibio, intacto desde el momento en que Rebeca se marchó. Podía recordar con precisión la forma en que su mirada se desvió, el tono seco con el que le habló, el temblor apenas perceptible de sus manos. Finges que no destruyes todo lo que tocas. Las palabras de Rebeca seguían resonando en su cabeza como un golpe. Sabía que había dicho más de lo que quería decir, y sin embargo la herida que esas palabras le abrieron dolía más de lo que esperaba. Salió del bar sin mirar atrás. Decidió caminar un rato, necesitaba aire antes de volver a su cuarto en el hotel. El viento arrastraba el olor del mar mezclado con el de los jazmines del jardín vecino. No entendía por qué Rebeca le provocaba ese caos. Había tenido otras mujeres, había vivido noches infinitas sin pensar en nadie. Y sin embargo ahora todo parecía girar en torno a ella. No podía concentrarse en el trabajo, ni en los planes del hotel, ni en las reservas. Todo se reducía a un solo pensamiento. Rebeca. Pasó frente al muelle, donde las olas golpeaban suavemente las maderas. El reflejo de las luces del hotel se extendía sobre el mar como un camino de fuego. Por un instante creyó verla allí, recostada contra una baranda, mirándola con esos mismos ojos que la perseguían desde hacía años. «¿Qué me hiciste, Rebeca?», susurró. El aire no respondió, solo el murmullo de las olas. Siguió caminando despacio, sintiendo el pulso del corazón en el cuello.
Cada paso era una mezcla de deseo y rabia, de impotencia y necesidad. Cuando llegó al hotel, el amanecer asomaba apenas, tiñendo el cielo de un gris azulado. Abrió su puerta y el silencio la envolvió. Dejó los zapatos junto a la entrada. Se quitó la chaqueta y se recostó en la cama sin encender la luz. «No te irás otra vez», murmuró medio dormida, sin saber si lo decía como promesa o maldición. Sabía que debía detenerse, dejarla ir, respetar la distancia que Rebeca había impuesto. Pero no podía. No después de haber sentido que, detrás de su frialdad, aún temblaba al oír su voz. Cuando el sol finalmente despuntó sobre la isla, Rebeca seguía despierta. El sueño no llegó, solo el peso de las palabras que no dijo. Sarocha, unas calles más allá, observaba el mismo amanecer desde su ventana. Ambas, separadas apenas por unos metros, pensaban la una en la otra. Y mientras el día nacía, las dos sabían, aunque ninguna lo admitiría aún, que el fuego que habían encendido aquella noche ya no podría apagarse tan fácilmente. Capítulo 22. Coincidencias calculada. La tarde caía lentamente sobre Koh Tao. El calor comenzaba a disiparse y una brisa salada se deslizaba desde el mar hasta las calles del centro. Rebecca Armstrong salía del despacho con paso tranquilo, intentando mantener la calma después de una jornada agotadora. Había pasado todo el día revisando contratos, fingiendo normalidad, esforzándose por olvidar la tensión que seguía rondando su mente. No quería pensar en Sarocha, ni en su mirada del bar, ni en el mensaje que había decidido ignorar. Había prometido concentrarse en su trabajo y mantener las distancias. Eso al menos podía controlar. Guardó los documentos en su bolso y comenzó a caminar de regreso a casa. El despacho quedaba a unas pocas cuadras, y el aire de la tarde le ayudaba a ordenar los pensamientos. A veces cruzaba turistas en bicicleta, otras solo el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. Era una rutina que empezaba a resultarle reconfortante. O eso creía. Un poco más adelante, Sarocha doblaba por la calle del mercado con un propósito difuso. Había dicho al personal del hotel que saldría a hacer unas gestiones, pero en realidad solo necesitaba caminar, despejar la mente. Desde hacía días no lograba dormir bien. El recuerdo de Rebeca, su rechazo, la frialdad con que la evitaba, todo le pesaba más de lo que admitía. No era coincidencia que hubiera terminado en esa zona. Sabía que el despacho quedaba cerca, aunque se repitiera que no la estaba buscando. Solo caminaba. Solo dejaba que el destino la guiara. Y el destino o la obsesión volvió a jugarle una carta peligrosa, porque al girar la esquina la vio. Rebeca caminaba distraída, con el bolso colgado del hombro y el cabello suelto, movido por el viento. Su andar tenía esa mezcla de seguridad y fragilidad que siempre la había atraído. Sarocha se detuvo de golpe sin saber si avanzar o retroceder. Su corazón se aceleró como si el cuerpo hubiera decidido por ella. No debía acercarse, pero tampoco podía quedarse quieta. Rebeca cruzó frente a una pequeña cafetería donde solía detenerse. Por un instante pensó en entrar a comprar algo, pero una voz a su espalda la hizo girar. Rebeca. Su nombre pronunciado con esa entonación conocida la detuvo. Sintió un escalofrío antes incluso de volverse, y cuando lo hizo la vio. Sarocha estaba unos pasos detrás, con la luz del atardecer recortando su silueta. Llevaba una camisa ligera, los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la necesidad. «Sarocha», murmuró Rebeca, sin saber qué decir. «¿Qué haces aquí?» Podría decir que pasaba por casualidad, pero dudo que me creas. Sarocha sonrió apenas, con una mezcla de ironía y sinceridad. Rebeca apretó el bolso entre las manos. «¿Me estás siguiendo?» No. Sarocha negó con la cabeza sin perderla de vista. «Solo te vi y no pude ignorarte». El silencio entre ambas fue breve pero intenso. El bullicio del mercado se diluía. Las voces de los transeúntes se perdían, como si todo el entorno se apagara para dejar espacio a lo que ocurría entre ellas. «Rebeca, no quiero discutir. Solo quería hablar contigo un momento. No creo que tengamos nada que hablar». Sarocha, su tono fue sereno, pero su voz tembló apenas. Sarocha dio un paso más, despacio. No había agresividad en su gesto, solo una tensión contenida.
No entiendo qué hice tan mal para que me evites así. La frase salió más suave de lo que pensaba. Si fue por aquella noche. Rebeca alzó la mirada bruscamente, interrumpiéndola. No hables de eso. Sarocha se detuvo. Durante un segundo creyó ver algo en los ojos de Rebeca. Un destello de deseo, de algo que ella misma intentaba negar. La rigidez de su postura, el leve temblor de sus manos, la contradicción entre sus palabras y su cuerpo. Rebeca retrocedió medio paso respirando con dificultad. No deberías estar aquí, dijo casi en un susurro. Y sin embargo estoy, respondió Sarocha con una media sonrisa triste. No puedo evitarlo, Rebeca. No cuando tú sigues tan cerca. La tensión flotó en el aire. Ambas sabían que cualquier palabra más podía romper el delicado equilibrio entre el autocontrol y el deseo reprimido. Rebeca fue la primera en apartar la mirada. Voy a casa, dijo, intentando sonar firme. Por favor, no me sigas. Y sin esperar respuesta, comenzó a caminar de nuevo. El sonido de sus pasos sobre la acera resonó más fuerte de lo habitual, quizás porque su corazón golpeaba con la misma fuerza. Sarocha la observó alejarse. El viento agitaba el cabello de Rebeca, y por un instante, el impulso de correr tras ella fue casi imposible de resistir. Pero se contuvo. Solo la siguió con la mirada, hasta verla desaparecer entre los árboles que bordeaban la calle que conducía a su casa. No puedo perderte otra vez, susurró, apenas audible. Y esa frase, dicha en voz baja, fue una promesa, una advertencia y una rendición al mismo tiempo. Rebeca llegó a su casa con el pulso acelerado. Dejó el bolso sobre la mesa y se recostó en el sofá, intentando recuperar el aire. Podía sentir aún la mirada de Sarocha sobre ella, como un eco persistente que se negaba a irse. Fue solo una coincidencia, se repitió en silencio. Pero en el fondo sabía que no lo era. Nada con Sarocha lo era. El destino o la obsesión había vuelto a cruzarlas. Y aunque no quería admitirlo, parte de ella temía y deseaba que eso siguiera ocurriendo. Capítulo 23. Los silencios que pesan. El cielo estaba cubierto de nubes cuando Rebeca llegó al hospital. A pesar de lo que le había pedido Irin, Rebeca necesitaba ver a su madre y saber qué podía esperar de ella. La luz gris del amanecer se filtraba por los ventanales, tiñendo de plata los pasillos silenciosos. El aire olía a humedad y desinfectante, una mezcla que siempre le recordaba la fragilidad de los cuerpos y la lentitud del tiempo. A lo lejos, el rumor del mar llegaba amortiguado, como si incluso las olas contuvieran la respiración ante lo que estaba por venir. Caminó con paso firme, aunque cada paso pesaba más de lo que admitía. Sabía que debía enfrentarse a algo que llevaba años postergando. El reencuentro con su madre no era solo un asunto familiar. Era una herida abierta, una de esas que no cicatrizan aunque se intente olvidar. Irin la esperaba junto a una máquina de café. Su postura rígida, los brazos cruzados y los ojos hinchados por el cansancio decían más que cualquier palabra. Cuando la vio, se enderezó de inmediato, intentando componer una sonrisa que no alcanzó a ser verdadera. «Ya la van a dar de alta», dijo en voz baja, antes de que Rebeca pudiera preguntar. «Pero necesito hablar contigo antes». Rebeca se acercó sin prisa. Notó el temblor leve en las manos de su hermana, ese gesto nervioso que solía tener cuando algo la preocupaba. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque ya lo intuía. Irin suspiró. Se miró los dedos un instante, como si buscara en ellos las palabras correctas. «Mamá está mejor, al menos físicamente. El médico cree que su depresión está comenzando a remitir, pero…». Hizo una pausa, bajando la voz me pidió que te dijera que tengas paciencia con ella. No está fuerte aún, y cualquier disgusto podría hacerla retroceder. Rebeca se cruzó de brazos. El gesto fue casi una armadura. «¿Y cree que mi presencia es un disgusto?», preguntó con frialdad. Irin la miró, y en su mirada había tristeza, culpa y cansancio. No lo dijo así. Solo no sabe cómo enfrentarte. Todo lo que pasó entre ustedes no lo superó, Rebeca. El silencio se hizo espeso, cargado de recuerdos. Rebeca sintió una presión en el pecho. Sabía perfectamente a qué se refería Irin. A los años de distancia, a las discusiones, a aquella última noche en que su madre le dijo que nunca la entendería. Habían pasado más de 10 años desde entonces,
pero las palabras seguían resonando con la misma punzada. «Entonces, ¿por qué estoy aquí?», preguntó finalmente en un tono bajo, sin dureza, solo con cansancio. «Si lo que hago es incomodarla, mejor me voy». Irene negó con fuerza y le tomó la mano. «No digas eso. Mamá es complicada, pero te necesita, aunque no lo admita». Y yo también. Su voz se quebró. «No puedo con todo, Rebeca. No puedo con ella, con su tristeza, con la casa vacía, con el recuerdo de papá en cada rincón». Las palabras la atravesaron. Rebeca bajó la mirada, sintiendo el peso de una culpa que nunca se había disipado del todo. A pesar de su aparente control, ver a Irene tan frágil la desarmaba. La abrazó sin pensarlo, con una ternura contenida que había olvidado cómo expresar. «No quiero hacerle daño a mamá», susurró contra su hombro. «Pero tampoco puedo quedarme a mirar cómo me rechaza. No después de todo lo que he pasado». Irene se aferró a ella temblando. «Solo prométeme que no te irás todavía», dijo, casi rogando. «Quédate un tiempo más. Si no quieres dormir en casa está bien. Quédate en un hotel mientras hablo con ella. Solo necesito tiempo para que todo se calme». Rebeca la miró en silencio. Sabía que Irene no lo decía solo por su madre, sino por ella misma. La soledad se le notaba en los hombros, en la voz, en la forma en que evitaba sostener la mirada demasiado tiempo. Era la hija que se había quedado, la que había cuidado, la que había asumido el papel de sostén cuando el resto se desmoronó. Y aunque todo en Rebeca gritaba por huir, algo más hondo, un resto de afecto, de responsabilidad, de memoria la obligó a asentir. «Está bien», dijo al fin. «Me quedaré un poco más. Pero no esperes más que eso. Mi vida ya no está aquí, Irene». Su hermana le tomó el rostro entre las manos, con lágrimas contenidas. «Solo quiero ver a lo que queda de nosotras juntas otra vez», murmuró. «A la familia que aún tenemos, aunque sea por poco tiempo». Rebeca sintió un nudo en la garganta. La abrazó otra vez, más fuerte, como si ambas supieran que ese gesto era lo más parecido a una tregua que podrían ofrecerse. Ninguna habló durante un largo rato. Fuera, la lluvia empezaba a caer con suavidad sobre los techos del hospital. El sonido del agua se mezclaba con los murmullos del pasillo, con el arrastre de camillas y el crujir de las ruedas sobre el suelo encerado. Todo parecía ajeno, distante, como si el mundo siguiera girando mientras ellas quedaban atrapadas en un tiempo suspendido. Cuando se separaron, Rebeca caminó hacia la ventana del corredor. El horizonte estaba borroso, cubierto por una niebla que parecía no tener fin. «No sé si puedo hacerlo, Irene», dijo en voz baja sin mirar atrás. «Volver aquí fue un error». No respondió su hermana acercándose despacio. «Volver fue lo más valiente que has hecho». Rebeca cerró los ojos un instante. Sabía que Irene intentaba creerlo, pero también sabía que esa isla tenía una manera cruel de cerrar los caminos. Todo lo que alguna vez amó, todo lo que perdió, seguía allí, esperándola. Y mientras escuchaba el murmullo de la lluvia, comprendió que no solo estaba enfrentándose a su madre, sino a la sombra de todo lo que fue. La misma isla que había sido su primer hogar, su primer amor y su primera herida, volvía a encerrarla en un círculo del que nunca había logrado escapar del todo. Capítulo 24. Bajo el mismo techo. El cielo seguía gris cuando Rebeca salió del hospital. El aire húmedo de la isla le pegó en la piel como una advertencia. La conversación con Irene le había dejado un sabor a resignación, y aunque intentó convencerse de que estaba haciendo lo correcto, el peso del pasado le apretaba el pecho con cada paso. No sabía muy bien hacia dónde ir. Lo único claro era que no podía quedarse en la casa familiar mientras su madre regresaba. No después de todo lo que Irene le había dicho. La distancia, pensó, era la única forma de no hacer más daño. De regreso en casa, el silencio la recibió como una presencia viva. Hizo su maleta con movimientos mecánicos, un par de mudas, su computador, algunos documentos, y el cuaderno donde anotaba los detalles de los casos pendientes. Evitó mirar por la ventana. Desde allí se alcanzaba a ver la línea del mar, la misma que la había visto crecer y ser rezagada por quienes debían amarla. Cerró la maleta con un clic seco, intentando también cerrar todo lo que aún dolía. Salió y la brisa cargada de sal le despeinó el cabello, y el cielo empezaba a abrirse sobre un sol pálido. Había 3 hoteles en la isla.
3 opciones para mantenerse lejos de todo lo que la desestabilizaba. El de Sarocha no era una posibilidad. No podía ni siquiera considerarlo. El primero, en la costa sur, estaba lleno por un grupo de turistas europeos que habían llegado esa semana. El segundo, un pequeño hostal familiar, apenas tenía habitaciones compartidas. Rebecca insistió, pero la respuesta fue la misma. No había disponibilidad. El encargado le ofreció avisarle si alguien cancelaba, pero ella negó con una sonrisa cortés. Al salir, se detuvo un momento en medio del camino de arena. El mar se extendía a lo lejos, tranquilo, casi indiferente. Sabía perfectamente cuál era su única opción restante, pero demoró unos segundos en admitirlo. El hotel de Sarocha, el Coral Bay, el mismo lugar que había evitado desde su regreso. Respiró hondo y comenzó a caminar en esa dirección, sintiendo cómo la isla caprichosa parecía empujarla hacia allí. El trayecto no era largo, pero cada paso la llenaba de contradicciones. Había jurado no volver a verla. Había prometido no ceder a nada que la arrastrara otra vez a ese pasado que tanto le costó enterrar. Y sin embargo ahí estaba, caminando hacia ella. El vestíbulo del hotel la recibió con un aroma a madera pulida y jazmín. El sonido suave de una fuente en el centro llenaba el espacio de una calma engañosa. Tras el mostrador, una joven recepcionista la saludó con una sonrisa. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» Rebecca se aclaró la garganta. «Busco una habitación. Por un periodo indefinido». La mujer asintió y comenzó a revisar el registro, pero antes de que pudiera responder, una voz conocida interrumpió la escena. «Yo me encargo». Rebecca levantó la mirada. Sarocha estaba de pie junto al mostrador, con la camisa blanca remangada y el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. La recepcionista asintió y se retiró con discreción, dejando a ambas solas. Por un instante el silencio entre ellas fue casi tangible. El aire parecía más denso, cargado de algo que ninguna se atrevía a nombrar. «Necesito una habitación», repitió Rebecca manteniendo la voz neutra profesional. «No sé por cuánto tiempo». Sarocha la observó con una calma que contrastaba con el leve temblor en sus dedos. «Claro», respondió despacio, esbozando una sonrisa. «Tengo justo una disponible». Rebecca asintió, evitando sostenerle la mirada. El sonido de las teclas del computador y el murmullo distante del mar fueron los únicos ruidos en el vestíbulo durante un largo momento. Cuando Sarocha volvió a hablar, lo hizo con un tono bajo, casi íntimo. «Te daré una habitación en el ala norte. Tiene una vista hermosa al acantilado». Hizo una pausa, como si se asegurara de subrayar las palabras. «Es el mismo piso en el que vivo». Rebecca sintió cómo un estremecimiento le recorría la espalda. No respondió. Solo asintió mientras recibía la tarjeta magnética que Sarocha le extendía. «Gracias», dijo, intentando mantener la compostura. «Déjame acompañarte», dijo Sarocha, sin dejar lugar a objeciones. Subieron juntas por el ascensor. El reflejo de ambas en las puertas metálicas parecía el de dos desconocidas que compartían un pasado que las asfixiaba. El silencio era casi insoportable. Sarocha mantenía las manos en los bolsillos, pero sus ojos, aunque quietos, no se apartaban de Rebecca. Cuando llegaron al pasillo, una corriente de aire cálido las envolvió. El sonido del mar llegaba desde las ventanas abiertas. Sarocha caminó un paso por delante y abrió la puerta de la habitación con un gesto suave. «Aquí es», dijo. Rebecca entró. El cuarto estaba impecable. Cortinas claras, muebles de madera, un balcón con vista al mar. El tipo de habitación que cualquier turista amaría. Pero para ella, cada detalle parecía una trampa. «Si necesitas algo», dijo Sarocha, apoyándose contra el marco de la puerta. «Lo que sea, puedes avisarme. Estoy justo al final del pasillo». Rebecca giró apenas la cabeza. «No te preocupes. No será por mucho tiempo». Sarocha sonrió con una suavidad que no alcanzaba a ser natural. Nunca se sabe. A veces lo que empieza siendo temporal termina quedándose más de lo previsto. La mirada de Rebecca se endureció. No respondió. Solo caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Sarocha se quedó unos segundos más, como si esperara algo que no llegaría. Finalmente se dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con cuidado. Rebecca se dejó caer sobre la cama,
aún con el bolso sin deshacer. El corazón le latía rápido. No entendía si era por la incomodidad o por el peso de algo que aún no había logrado arrancarse del todo. Cerró los ojos, intentando convencerse de que estar allí era una simple coincidencia. Pero en el fondo lo sabía. En aquella isla, las coincidencias no existían. Capítulo 25. Ecos de la misma noche. La habitación estaba en silencio. Demasiado silencio. Rebecca cerró los ojos. Intentó concentrarse en su respiración, pero su mente traicionera la llevó hacia atrás. A los 16 años. A la primera vez que vio a Sarocha. El uniforme escolar, el sol cayendo sobre los jardines del colegio, la risa fácil de la chica tailandesa que parecía moverse sin miedo a nada. Y ella, la extranjera callada, la que observaba más de lo que decía. El inicio de algo que incluso entonces ya tenía forma de destino. Recordó la noche en que se entregó a Sarocha por primera vez. El temblor de las manos, la respiración contenida, la promesa muda de que aquello no debía saberse. Recordó también lo que vino después. El rechazo de Sarocha, como la humilló, reduciéndola solo a un experimento. Luego el dolor, la conversación con sus padres, y luego su rechazo, la mirada decepcionada de su madre, el silencio de su padre. Rebecca lo había entendido, o al menos eso se había repetido durante años. Pero nunca había dejado de dolerle. Se levantó y caminó hasta el balcón. El aire salado le rozó la piel, y el murmullo del mar pareció mezclarse con los latidos de su pecho. Desde allí podía distinguir la línea de luces de las otras habitaciones. Sabía que Sarocha estaba al final del pasillo, apenas unos metros más allá. Demasiado cerca. Demasiado lejos al mismo tiempo. Cerró las cortinas con un gesto seco, como si así pudiera cerrar también la distancia entre el presente y aquel pasado que seguía respirando en cada rincón. Se tumbó sobre la cama sin apagar la luz, y dejó que los recuerdos siguieran llegando. Recordó la noche en que había regresado a la isla, semanas atrás. El cansancio, la rabia, la sensación de no pertenecer. Y cómo, sin entender del todo, había terminado enredada con Sarocha en su habitación, justo al otro lado de esa pared. No había sido planeado, ni racional. Había sido un impulso, una grieta abierta en medio del dolor. Pero el cuerpo traicionero recordaba. Y ahora, al cerrar los ojos, podía casi sentir el eco de aquella noche en la piel. El reloj marcaba la 1 de la madrugada. La brisa hacía moverse apenas las cortinas. Y de vez en cuando, un crujido leve, quizás un mueble. Quizás una puerta en el pasillo le recordaba que no estaba sola. Rebecca se dio vuelta en la cama, mirando la pared que separaba su habitación de la de Sarocha. El silencio de ese lado tenía una cadencia extraña, como si también estuviera habitado por pensamientos no dichos. Sarocha no podía dormir. Estaba recostada boca arriba, con los ojos abiertos en la oscuridad. El ventilador del techo giraba con un sonido monótono, marcando un ritmo que solo hacía más evidente la inquietud en su interior. Rebecca estaba allí, en el mismo piso, en su hotel, en una habitación tan cercana que, si estirara la mano contra la pared, podría imaginar que la tocaba. Desde que la vio en recepción, el corazón le latía con un desorden que no había sentido en años. Había imaginado muchas veces cómo acercarse a ella, pero ninguna versión se parecía a la realidad. Rebecca estaba ahí, a su alcance, y haría lo que estuviera en sus manos para que se quedara a su lado. Sarocha se llevó una mano al rostro, exhalando despacio. No quería repetir los mismos errores. No esta vez. Había pasado demasiado tiempo lamentando aquella adolescencia truncada, la cobardía de no defender lo que sentía, la herida que le dejó verla marcharse. Si el destino la había traído de nuevo a su vida, aunque fuera por accidente, quería creer que aún podía reparar algo. Pero también sabía que Rebecca no se lo pondría fácil. La había estado rechazando desde que salió de su cuarto su primera noche en la isla. Pero sabía que Rebecca sentía algo, lo intuía por pequeñas señales que daba. La había sentido temblar ligeramente cuando le entregó la tarjeta de la habitación, aunque fingiera calma. Y ese temblor, por más pequeño que fuera, le bastó para saber que todavía había algo. Un resto de lo que alguna vez fueron, o de lo que nunca terminaron de ser.
Se incorporó y caminó descalza hasta la ventana. El reflejo de la luna se extendía sobre el mar como una estela líquida. El mismo mar que había visto a Rebeca marcharse en el ferry hace más de 10 años. El mismo que ahora las unía otra vez. Por un momento pensó en ir hasta su habitación. Solo tocar la puerta, preguntar si necesitaba algo, cualquier excusa. Pero se contuvo. No quería parecer invasiva. Rebeca necesitaba tranquilidad. Algo debió haber pasado en su casa que la obligó a buscar un hotel. Cerró los ojos y apoyó la frente contra el vidrio. Imaginó a Rebeca al otro lado del pasillo, quizá despierta, quizá tan inquieta como ella. Recordó su risa adolescente, como la veía desde lejos, como dejó que otros se burlaran de ella, como dejó que la humillaran. Ella misma lo hizo de peor manera, para mantener su estatus de popular. Una idiotez de la que se arrepintió y se culpó. Y aún se lo reprochaba en silencio. El sonido del viento entre las ramas la devolvió al presente. Suspiró y volvió a la cama, pero no pudo cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, la imagen de Rebeca en el vestíbulo aparecía nítida. La forma en que evitaba mirarla directamente. El leve temblor de su voz. El modo en que, a pesar de todo, seguía siendo la misma. En la habitación contigua, Rebeca también seguía despierta. Miraba el techo contando los segundos entre los ruidos del edificio. A veces creía escuchar pasos, otras un murmullo. Una vez incluso pensó oír su nombre, pero lo atribuyó al cansancio. Se dio vuelta y se cubrió con la sábana intentando no pensar, pero el cuerpo recordaba más rápido que la mente. Y en ese silencio compartido, ambas respiraban al mismo ritmo, separadas solo por una pared. Rebeca pensó en las palabras de Irene, en lo poco que quedaba de su familia. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que aún no se atrevía a admitir. Y por un instante, sin quererlo, imaginó que Sarocha abría la puerta, que se sentaba junto a ella, que todo lo pendiente se resolvía con un solo gesto. Pero cuando abrió los ojos, solo encontró la penumbra y el eco del mar. Afuera, el viento seguía soplando sobre los acantilados. La isla dormía, pero en esas dos habitaciones contiguas el sueño no llegaba. Solo quedaban los recuerdos latiendo como un rumor persistente. Rebeca suspiró cerrando los ojos una vez más. Sarocha hizo lo mismo, unos metros más allá. Y entre ambas, en el espacio invisible de la noche, algo comenzó a moverse otra vez. Lento, inexorable. Como si el pasado despertara bajo el mismo techo. Capítulo 26. Distancia medida. La luz del amanecer se filtraba entre las cortinas del hotel, tiñendo la habitación con tonos dorados. Rebeca se despertó antes de que sonara la alarma, con esa inquietud que no pertenece del todo al sueño ni a la vigilia. Había dormido poco, entrecortado, con el cuerpo tenso y la mente saturada de recuerdos. Durante la noche, cada ruido del pasillo, cada golpe de viento contra la ventana, le había parecido una presencia. Y aunque sabía que era absurdo, no podía sacudirse la sensación de que Sarocha, de alguna manera, estaba ahí, pendiente, al otro lado de la pared. Se levantó, abrió el agua fría del lavamanos y se mojó el rostro. El espejo le devolvió una imagen cansada. Ojos hinchados, ojeras suaves, una mueca que no lograba disimular el fastidio que le producía sentirse observada, incluso cuando no lo estaba. Tenía que mantener las cosas bajo control. Esa era su decisión, su frontera. Nada de volver a confundir cortesía con debilidad. Decidió bajar al comedor antes de que el resto de los huéspedes lo hicieran. El silencio del pasillo la tranquilizó un poco, pero al salir del ascensor la encontró. Sarocha estaba allí, de pie, apoyada en el mostrador, con una taza de café entre las manos. Llevaba una camisa blanca y el cabello recogido con descuido, como si la noche también la hubiera dejado sin sueño. «Buenos días», dijo Sarocha, con una sonrisa tenue, ensayada para parecer casual. Rebeca asintió con un gesto breve, sin detenerse buenos días. Intentó pasar de largo, pero Sarocha se apartó del mostrador y caminó junto a ella. «No sabía que te gustaba madrugar», comentó como si la conversación fuera inofensiva. «No me gusta», respondió Rebeca sin mirarla. «Simplemente no pude dormir». Llegaron al comedor casi vacío. El aroma a pan recién hecho llenaba el aire.
Sarocha le indicó una mesa junto a la ventana. Esa tiene mejor vista. Prefiero estar sola, gracias. Sarocha fingió no escuchar. ¿Café?, preguntó sirviendo una taza sin esperar respuesta. Es de un proveedor nuevo. Nam lo trajo de Chiang Mai. Rebeca suspiró. Esa insistencia le resultaba agotadora. No agresiva, no directa, pero constante. Una especie de vigilancia amable que la seguía en cada gesto, como si Sarocha no supiera hacer otra cosa que intentar compensar con atención lo que una vez destruyó con su silencio. Sarocha dijo finalmente, con voz baja pero firme: no hace falta que me atiendas. Estoy pagando por mi habitación, no por compañía. La otra mujer dejó la taza sobre la mesa con un sonido leve, metálico. Su sonrisa se deshizo apenas. No lo hago por obligación, respondió despacio. Solo quería que te sintieras cómoda. Lo estoy, mintió Rebeca sin mirarla. O lo estaré, si dejas de observarme todo el tiempo. Hubo un silencio que se extendió entre ambas. El tipo de silencio que corta el aire, que deja expuestas las heridas que ninguna quiere nombrar. Sarocha asintió lentamente, con un gesto que era más resignación que acuerdo. Está bien, dijo al fin. Si eso quieres, mantendré la distancia. Rebeca no respondió. Siguió mirando por la ventana mientras revolvía el café con lentitud. Afuera, el sol comenzaba a reflejarse sobre el mar, y por un instante el mundo pareció recuperar su orden. A media mañana, Rebeca se encerró en la habitación para trabajar. Tenía papeles del despacho por revisar y un par de correos que responder. Era su manera de construir una barrera, de recuperar algo de control. Sin embargo, cada tanto oía pasos en el pasillo. 1, 2, 3, y luego silencio. Como si alguien se detuviera frente a su puerta esperando escuchar algo. Una paranoia absurda, pensó. Pero el pulso se le aceleraba cada vez que el ruido volvía. Intentó concentrarse. El reloj marcaba las 11 cuando sonó el timbre. Rebeca se tensó. Abrió la puerta apenas unos centímetros. Era una camarera. O eso creyó hasta que escuchó la voz. Te traje fruta fresca, dijo Sarocha con naturalidad. Es cortesía de la casa. Rebeca cerró los ojos un instante antes de responder. No hace falta. No es nada, insistió. Pensé que no habías desayunado bien. Sarocha. Su voz sonó cansada. Te pedí distancia. Por un momento, Sarocha pareció vacilar. Sus dedos se aferraron a la bandeja, los nudillos tensos. Lo sé, dijo al fin. Pero no puedo evitar preocuparme por ti. Rebeca la miró sin hablar. La bandeja entre ambas parecía un símbolo de todo lo que no podían resolver. Cuidado disfrazado de control, amabilidad como forma de vigilancia. Tomó la bandeja con un gesto breve. Gracias. Ahora, por favor, déjame sola. Sarocha asintió. Pero antes de dar media vuelta murmuró. No todo lo que hago es por culpa, Rebeca. A veces es solo porque me importas. La puerta se cerró entre ellas. El sonido del pestillo fue casi un alivio. Esa tarde el cielo se nubló. La lluvia comenzó a caer con fuerza sobre los ventanales del hotel. Rebeca permaneció junto a la ventana, observando las gotas resbalar por el vidrio, cada una trazando un camino distinto. Pensó en Irin, en su madre, en lo mucho que deseaba escapar otra vez de esa isla. Pero no podía hacerlo aún. Había prometido quedarse un tiempo. Y mientras el mar rugía más allá de la costa, comprendió que escapar de un lugar no siempre era escapar de quien se había sido en él. Al otro lado de la pared, Sarocha también miraba la lluvia. Pensaba en Rebeca, en su silencio, en el muro invisible que no sabía cómo atravesar sin destruirlo todo otra vez. Y en el fondo una certeza la acompañaba. Rebeca seguía allí, y eso por ahora bastaba. El sonido de la tormenta llenó la noche, cubriendo con su ruido todos los pensamientos. Rebeca apagó la luz y se recostó, pero antes de cerrar los ojos creyó oír pasos de nuevo. Pasos que se detenían frente a su puerta. Y luego nada, solo el rumor constante del mar. Capítulo 27. Lo que no se dice. Habían pasado 2 días desde que Rebeca se instaló en el hotel. El viernes llegó envuelto en un aire pegajoso, con una brisa cálida que traía el olor a mar mezclado con el perfume de las gardenias del jardín.
Rebeca había pasado gran parte del día en silencio, trabajando, intentando ignorar la sensación de estar bajo una mirada constante. Aún así, la tensión en su cuerpo no cedía. La isla, el hotel, la cercanía invisible de Sarocha, todo parecía conspirar para recordarle aquello que había querido olvidar. Al caer la noche decidió bajar al bar. Necesitaba una copa, algo que adormeciera los pensamientos y el ruido interno que no la dejaba respirar. Se puso un vestido ligero, recogió el cabello con descuido y bajó por el ascensor. El sonido lejano de las olas llegaba hasta el vestíbulo, mezclado con la música suave que salía desde el bar del hotel. Cuando entró, el ambiente estaba lleno pero tranquilo. Luces ámbar, risas dispersas, un murmullo constante de vasos chocando y conversaciones ahogadas por el humo de los cigarros electrónicos. Rebeca miró alrededor buscándola con el rabillo del ojo. Pero no la vio. No había rastro de Sarocha. El alivio fue inmediato. Pidió un gin tonic y se sentó sola en la barra, dejando que el primer trago le quemara la garganta con ese tipo de placer que tiene algo de castigo. El hielo chocaba suavemente contra el vidrio, y por un momento creyó que tal vez podría disfrutar de esa sensación de soledad elegante que tanto había necesitado. Hasta que la vio. Una mujer entró al bar con paso seguro. Alta, de cabello oscuro, y ojos delineados con precisión. Llevaba un vestido rojo y una sonrisa de quien sabe que será mirada. Rebeca no la reconoció, pero alcanzó a oír a la recepcionista decir su nombre. «Ah, señorita Nita. Busca a la señorita Sarocha». El estómago de Rebeca se contrajo. No quiso mirar más, pero sus ojos se quedaron fijos en la escena sin poder evitarlo. La mujer se sentó, pidió un vino blanco, y con el mismo gesto revisó su teléfono. Esperaba a Sarocha. Rebeca apretó los labios y bajó la mirada hacia su copa. Sabía que no tenía derecho a sentir nada, que Sarocha no le debía explicaciones. Pero aún así, una punzada de rabia le recorrió el pecho. Cuando la puerta del bar se abrió otra vez, el corazón se le aceleró sin permiso. Sarocha entró con el gesto serio, su andar tranquilo, el cabello recogido y la camisa remangada hasta los antebrazos. Parecía distraída, pero su presencia llenó el espacio en un instante. La mujer del vestido rojo se levantó enseguida, sonriendo, y fue hacia ella. Rebeca la vio lanzarse a sus brazos, rozarle la comisura de los labios con un beso rápido y familiar. Y en ese instante, algo en Rebeca se quebró. No esperó más. Dejó la copa a medio beber, el vaso aún húmedo por el hielo derritiéndose, y se levantó sin mirar atrás. Sintió el calor subirle al rostro, el corazón golpearle en el pecho. Cruzó el pasillo y subió las escaleras, cada paso más rápido que el anterior, hasta llegar a su habitación. Cerró la puerta con fuerza. El silencio la recibió como un eco violento. Mientras tanto, abajo, Sarocha trataba de mantener la calma. Había estado resolviendo un problema con un huésped que amenazaba con cancelar una reserva importante. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse antes de ir al bar, cuando la recepcionista la llamó diciendo que Nita la buscaba. Suspiró. Nita. Aquella historia había sido un error fugaz, un intento vacío de llenar un hueco que ninguna compañía lograba colmar. La mujer era atractiva, sí, pero insistente hasta lo insoportable. Mensajes, llamadas, apariciones repentinas en el hotel. Sarocha había sido paciente, inventando excusas, declinando invitaciones, intentando mantener la distancia sin herirla. Cuando entró al bar y la vio levantarse, supo que no podría evitar el contacto. Nita la abrazó de inmediato. Su perfume fuerte le envolvió el cuello. Sarocha le sostuvo los brazos suavemente, intentando crear espacio entre ambas. Nita dijo con una sonrisa contenida: «Te dije que estaba muy ocupada esta semana». «Solo un momento», insistió ella, mirándola con coquetería. «Te prometí una copa pendiente». «Lo sé», respondió con amabilidad pero firme. «Te llamo, sí, te lo prometo». Era una mentira, lo sabía, pero prefería una mentira piadosa a una escena pública. Nita hizo un gesto de fastidio, luego sonrió otra vez, fingiendo naturalidad, y regresó a la barra. Sarocha se pasó una mano por el cabello, aliviada. No notó que alguien ya se había ido.
No supo que Rebeca lo había visto todo. Arriba, Rebeca caminaba de un lado a otro. El aire del cuarto se sentía espeso, caliente. Se dejó caer en la cama y se llevó las manos al rostro. ¿Por qué le dolía tanto? ¿Por qué esa escena, una más, sin importancia aparente, la había desarmado por dentro? La respuesta era simple, aunque se negaba a admitirla. La odiaba porque aún la amaba. Y la amaba a pesar de todo lo que había intentado construir para olvidarla. Intentó leer, trabajar, distraerse, pero nada funcionó. La mente se llenaba de imágenes que no quería tener. El rostro de Sarocha, la risa de esa mujer, el roce de sus labios. Cerca de la medianoche escuchó pasos en el pasillo. 2 pares. Uno de ellos, inconfundible. Su respiración se agitó. Se acercó lentamente a la puerta y apoyó el oído contra ella. Los pasos se detuvieron. Unas voces bajas. Risas. El sonido de una llave, el clic metálico de una puerta abriéndose. El corazón le martillaba el pecho. Su cuerpo entero era un campo de tensión. Quiso convencerse de que no le importaba, de que no significaba nada. Pero se quedó quieta, conteniendo la respiración, intentando distinguir si la puerta que se abría era la de al lado. No escuchó nada más. Solo silencio. Un silencio cargado, espeso, como si la isla misma se burlara de su calma forzada. Se apartó de la puerta enfurecida consigo misma. No tenía derecho a sentir celos, pero lo sentía. Rabia. Deseo. Orgullo herido. Se sentó en la cama, apretando las sábanas entre los dedos. «No me importas, Sarocha», murmuró. «Te puedes acostar con quien quieras, pero a mí no me tocarás nunca más». Se repetía. Y sin embargo, sabía que el muro que había intentado construir se agrietaba un poco más cada noche. Porque el corazón, cuando no quiere olvidar, siempre encuentra el modo de escuchar incluso aquello que el silencio intenta ocultar. Capítulo 28. Nada fue lo que pareció. La mañana siguiente amaneció luminosa y sofocante. El aire olía a sal y a calor anticipado, y el hotel se movía con la calma tibia de los primeros huéspedes bajando a desayunar. Rebeca lo hizo más tarde de lo habitual, tras una noche inquieta en la que no logró dormir más de un par de horas. Había estado dando vueltas entre los recuerdos y la rabia, entre los celos y el cansancio. Bajó con los lentes de sol puestos y el gesto sereno, aunque por dentro todo seguía ardiendo. Pidió un café y se sentó en la mesa junto a la ventana con vista al mar. Intentaba no pensar, concentrarse en el sonido de las olas y en el rumor de las conversaciones cercanas. No había pasado mucho tiempo cuando la vio entrar. Sarocha apareció desde el pasillo lateral, hablando con una de las encargadas. Se notaba agotada, el cabello recogido, una camisa ligeramente desabotonada en el cuello. Rebeca bajó la mirada de inmediato, como si el simple hecho de mirarla pudiera reabrir una herida que apenas intentaba cerrar. Sarocha, en cambio, no pareció notar nada, al menos al principio, hasta que su empleado más antiguo, Dan, se le acercó discretamente. Le habló en voz baja mientras le entregaba unos documentos. «Señora Chankima, anoche vi algo», titubeó. «La señorita Armstrong estaba en el bar. La vio cuando llegó esa chica, la que preguntaba por usted. Pareció molesta, se fue enseguida». Sarocha lo miró con el ceño fruncido. «¿Está seguro?» «Sí, señora. La vi salir sin terminar su copa». Sarocha sintió un nudo en el estómago. No hizo más preguntas. Solo asintió y se quedó inmóvil unos segundos, como si las palabras de Dan hubieran despertado algo que prefería no sentir. Culpa, frustración, el miedo a alejarla aún más. No esperó más. Cruzó el comedor con paso decidido, deteniéndose frente a la mesa de Rebeca. Ella ni siquiera levantó la vista, fingiendo revisar su móvil. Pero el cuerpo le tembló apenas escuchó esa voz. «Rebeca, necesito hablar contigo». «No hay nada de qué hablar», respondió sin apartar la mirada del teléfono. Sarocha respiró hondo. «Sí lo hay. Anoche». «No te preocupes», interrumpió Rebeca con calma fría. «No me interesa tu vida personal». Sarocha la observó en silencio, intentando leer más allá del tono. Sabía que detrás de esa aparente indiferencia había algo más. «No fue lo que crees», dijo finalmente. «No creo nada,
replicó Rebeca, dejando la taza sobre el plato con un leve golpe seco. Solo bajé por un café, no estoy pendiente de ti. Sarocha la observó con tristeza. No podía evitar sonreír con ironía ante esa coraza. Entonces, ¿por qué te fuiste tan deprisa anoche?, preguntó con suavidad. Rebeca levantó la mirada con un brillo peligroso en los ojos. Porque me aburrí. No todos disfrutamos de tus shows improvisados. El silencio que siguió fue tenso. Sarocha dio un paso más cerca. Su voz bajó, apenas un susurro. Esa mujer no significa nada. Fue un error, uno que no pienso repetir. Rebeca apretó los labios. La mandíbula firme, la mirada dura. No necesito saber con quién te acuestas, Sarocha. No me interesa. Sarocha rió, pero sin alegría. Claro, no te interesa. Y aún así, sigues evitando mirarme. Porque no quiero repetir errores, respondió Rebeca levantándose. Sarocha la detuvo solo con la mirada. Había algo en sus ojos que no era soberbia, ni provocación. Era vulnerabilidad. No me creas si no quieres, dijo al final. Pero anoche, cuando esa mujer me abrazó, lo único que pensé fue en ti. Rebeca se quedó quieta unos segundos, sorprendida por la sinceridad de su tono. Pero enseguida volvió a levantar el muro. No tengo tiempo para tus explicaciones. Estoy aquí solo unos días más. Y se fue. Ya en su habitación, Rebeca apoyó la espalda contra la puerta cerrada. El corazón le latía con violencia. Odiaba admitirlo, pero escucharla decir su nombre con esa voz baja, rota, le había removido todo. La rabia, los recuerdos, los celos. Todo mezclado con esa sensación absurda de querer creerle. Mientras tanto, Sarocha seguía de pie en el comedor vacío, mirando el reflejo del mar en los ventanales. Había aprendido a fingir calma, a dominar el rostro, pero por dentro la atravesaba un único pensamiento. Rebeca seguía sintiendo algo, y eso bastaba para no rendirse. Capítulo 29. Sombras bajo el sol. El domingo amaneció cálido, luminoso, con ese tipo de luz que parecía querer borrar todo lo oscuro. Desde temprano el aire cargado de humedad anunciaba un día de calor. El sonido del mar llegaba desde la playa cercana, mezclándose con el zumbido leve de los ventiladores del hotel. Rebeca se despertó más tarde que de costumbre. Había dormido profundamente por primera vez desde que llegó a la isla, quizá por agotamiento o porque, al fin, había dejado de pensar en Sarocha, al menos por unas horas. Cuando abrió las cortinas, el sol inundó la habitación con un resplandor dorado. El azul intenso del cielo parecía prometerle un día sin sobresaltos. Se duchó con calma, eligió un vestido ligero y se recogió el cabello en un moño descuidado. Por primera vez en días decidió no trabajar, no leer, no pensar. Solo bajar a la piscina, sentir el sol sobre la piel y dejar que el cuerpo, al menos por un momento, recordara lo que era descansar. Desde una de las ventanas del piso superior, Sarocha la observaba. No era intención suya espiarla, o eso se repetía una y otra vez para justificarse, pero la verdad era que no podía evitarlo. Desde que Rebeca se había instalado en el hotel, todo su autocontrol se había convertido en un campo minado. Bastaba una mirada, un gesto, para desordenarla por dentro. Rebeca estaba recostada en una tumbona, con los lentes de sol puestos, el cuerpo extendido hacia la luz. Pensó en bajar, en hablarle, en inventar una excusa cualquiera, pero se contuvo. Sabía que, si se acercaba, Rebeca levantaría de inmediato esa muralla de indiferencia. Así que buscó otro modo. Un gesto pequeño. Algo que no la presionara. Llamó a la recepción. Pidió una bandeja con frutas frescas, chocolates y una nota escrita a mano. La escribió con cuidado, evitando palabras que pudieran sonar torpes o invasivas. Solo una línea sencilla pero cargada de lo que no se atrevía a decir en voz alta. Disfruta tu tarde. Luces hermosa. Sarocha. Pidió que la enviaran a la piscina como cortesía del hotel. Y se quedó allí, mirando desde lejos, conteniendo la ansiedad de imaginar su reacción. Rebeca, mientras tanto, hablaba por teléfono con Irin. La voz de su hermana sonaba más tranquila que días anteriores. «Mañana creo que es buen momento para que vengas a hablar con mamá», dijo Irin. «Quiero que vengas a casa en la tarde después del trabajo. Que hablemos las tres».
Rebeca guardó silencio unos segundos, mirando el reflejo del sol sobre el agua. ¿Crees que sea buena idea?, preguntó con el tono de quien sabe la respuesta antes de escucharla. Sí, insistió Irene. No será fácil, pero mamá está mejor. Solo te pido que tengas paciencia. Rebeca asintió, aunque sabía que su hermana no podía verla. Está bien, iré después del despacho. Se despidieron con un te quiero que sonó más frágil de lo habitual. Y justo al colgar, una sombra se acercó a su tumbona. Señorita Armstrong, esto es para usted, dijo una joven empleada del hotel, dejando sobre la mesita una bandeja impecable. Frutas, chocolates y una pequeña nota doblada junto a una flor blanca. Rebeca arqueó una ceja, algo desconcertada. ¿Quién la envía? Cortesía de la casa A, respondió la chica, antes de alejarse con una sonrisa. Rebeca la observó marcharse. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Tomó la nota con dedos tensos y la abrió con lentitud, como si temiera confirmar lo evidente. Disfruta tu tarde. Luces hermosa. Sarocha. Durante unos segundos se quedó inmóvil. Podía sentir el pulso acelerado en la base del cuello. Su primera reacción fue de rabia. La audacia de Sarocha, su insistencia, esa forma de no rendirse, de irrumpir incluso en sus intentos de paz. De pronto todos los recuerdos regresaron en tropel. La humillación de años atrás, las miradas cómplices de los demás, el dolor del rechazo, y la noche reciente en que había vuelto a caer, enredada entre el alcohol, los recuerdos y el cuerpo de la misma mujer que ahora la perseguía con gestos dulces. Pero mientras leía una y otra vez esa breve frase, algo más suave comenzó a filtrarse entre su enojo. Una sonrisa, imperceptible al principio, se dibujó en sus labios. Era absurda, lo sabía, y sin embargo no pudo evitarla, porque, pese a todo, había algo en esa nota que no sonaba a conquista ni a provocación, sino a ternura, a una torpe forma de pedir perdón sin palabras. Se recostó de nuevo, dejando la nota sobre la bandeja. El sol acariciaba su piel y el murmullo del agua parecía arrullarla. Por un instante solo uno permitió que su mente se rindiera al recuerdo de Sarocha sonriéndole. Y en el piso superior, Sarocha, que aún la observaba desde la distancia, vio cómo esa sonrisa fugaz aparecía en su rostro. No necesitó más. Por primera vez en días sintió que el aire volvía a ser respirable. Porque, aunque Rebeca aún la rechazara, esa sonrisa era una grieta. Y a través de las grietas, pensó, siempre entra la luz. Capítulo 30. El rechazo. El reencuentro no fue como Rebeca había imaginado. Apenas cruzó el umbral de la casa, sintió el aire espeso, cargado de recuerdos y silencios antiguos. La madera del piso crujió bajo sus pasos, igual que cuando era niña, pero ahora ese sonido parecía un reproche. Las cortinas cerradas dejaban pasar una luz gris, y el reloj de pared marcaba el tiempo con una lentitud que dolía. Todo estaba igual, y sin embargo todo se sentía ajeno. Su madre estaba sentada en el salón principal frente a la ventana. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, los nudillos pálidos. El rostro antes altivo y sereno estaba demacrado. Los ojos, hundidos y cansados, parecían haber perdido el brillo que Rebeca recordaba. 10 años habían pasado desde la última vez que se vieron, pero su madre parecía llevar encima 20 de ausencia. La recibió con un gesto contenido, sin sonrisa, apenas una inclinación de cabeza. «Mamá», murmuró Rebeca, conteniendo el temblor en la voz, buscando en ese saludo algo que rompiera la distancia. Rebeca, respondió ella, seca, sin moverse del sillón. Irene estaba al costado como si hubiera estado esperando este momento toda la mañana. Miró a una y a otra y su voz tembló al intervenir. «Mamá, por favor, no empecemos así». Su madre no la miró siquiera. Su atención seguía fija en Rebeca, con la misma mezcla de dureza y decepción que ella recordaba. «¿Qué haces aquí, después de tanto tiempo?», preguntó con una calma helada. Rebeca no supo qué decir. Su garganta se cerró. Fue Irene quien respondió, intentando suavizar el filo en el aire. «La traje yo, mamá. Quise que volviera, que podamos resolver las cosas. Esta familia no puede seguir separada». Su madre soltó una breve risa sin humor. «Resolver», repitió con desdén. «No hay nada que resolver.
Rebeca fue quien se fue. Las palabras golpearon como una bofetada. Rebeca apretó las manos, los ojos húmedos. Me fui porque ustedes me rechazaron, dijo finalmente la voz quebrada. Un silencio pesado cayó entre las tres. Irin se llevó una mano al pecho, nerviosa. La madre la miró sin un atisbo de compasión. Eso no ha cambiado, respondió con frialdad. Sigo sin aceptar que te gusten las mujeres. La frase la atravesó como un cuchillo. Rebeca sintió que el aire se le escapaba, que todo el coraje que había reunido para volver se disolvía en un segundo. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera contenerlas. Irin cerró los ojos, impotente. Entonces no hay nada más que decir, susurró Rebeca con la garganta hecha nudo. Se levantó con el rostro enrojecido, los labios temblorosos. Irin corrió hacia ella. Becca, por favor no te vayas así, le rogó tomándola del brazo. Nunca debí volver, murmuró Rebeca soltándose. Nunca. Salió de la casa casi corriendo. El aire de la isla era tibio, pero ella temblaba. Caminó sin rumbo, sin ver por dónde iba, con los ojos nublados por las lágrimas. Todo se mezclaba. El dolor antiguo, el rechazo, la sensación de haber dado un paso hacia atrás. No sabía cuánto tiempo caminó. Solo cuando el mar apareció a su lado, y el viento trajo el sonido de las olas, se dio cuenta de hacia dónde la habían llevado los pasos. El hotel. El mismo lugar donde cada espacio le recordaba a Sarocha. La fachada iluminada se alzaba frente a ella como una ironía cruel. Entró rápido, deseando pasar inadvertida. Pero en el pasillo del segundo piso, Sarocha estaba allí. Revisaba unos documentos junto a uno de sus empleados de confianza, cuando la vio llegar. El empleado le dirigió una mirada preocupada. Había visto el estado de Rebeca. Sarocha levantó la vista y en cuanto la vio, supo que algo estaba roto. Rebeca caminaba con pasos torpes, los ojos húmedos, respirando como si cada bocanada de aire le doliera. Rebeca, dijo Sarocha, dejando caer los papeles. Ella intentó abrir la puerta de su habitación, evitando su mirada. No ahora, Sarocha, por favor. Pero Sarocha se adelantó, con un gesto suave, y puso la mano en la puerta antes de que se cerrara. Entró tras ella sin esperar permiso. El silencio del cuarto se llenó con el sonido entrecortado de la respiración de Rebeca. ¿Qué pasó?, preguntó Sarocha con una voz baja, temerosa de romperla más. Rebeca hundió el rostro entre las manos. No debí volver, susurró. Todo fue un error. Sarocha dio un paso hacia ella con cuidado. No, no lo fue, dijo. Su voz apenas un hilo. No digas eso, Rebeca. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, húmedos, pero su expresión era fría. ¿Y tú qué sabes de errores, Sarocha?, dijo con amargura. Tú siempre supiste mantenerte a salvo. Siempre supiste cuándo esconderte. Sarocha bajó la vista, dolida. A veces esconderse también es una forma de sobrevivir. No lo olvides, Sarocha, dijo Rebeca con un hilo de voz. No estoy a tu altura. Las mismas palabras, las que Sarocha le había lanzado años atrás, aquella noche en que todo se quebró. El eco de esa frase quedó suspendido entre ambas, como una herida que nunca cicatrizó. Sarocha dio un paso más, y antes de pensarlo la abrazó. Sintió el cuerpo de Rebeca rígido al principio, como si quisiera resistirse, pero luego se abandonó temblando. Perdóname, susurró Sarocha, con la voz quebrada, con la frente apoyada en su cabello. Perdóname por lo que dije, y por lo que no fui capaz de decir. Rebeca no respondió. Solo la dejó sostenerla. Te amé en ese momento, continuó Sarocha, cerrando los ojos, pero fui una maldita cobarde. Tenía miedo de ti, de mí, de lo que podía significar amarte. La sostuvo más fuerte, sintiendo cómo el llanto de Rebeca le empapaba el hombro. Y ahora que te tengo aquí, murmuró Sarocha con un temblor en los labios, no pienso volver a perderte. El aire en la habitación se volvió denso. Rebeca seguía llorando, sin saber si odiarla o aferrarse a ella. Sarocha acarició su espalda con una ternura que no necesitaba palabras. Afuera, el mar rugía con calma, como si guardara sus secretos. En ese abrazo ninguna sabía si estaban reparando el pasado o abriendo otra herida. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta,
y seguir disfrutando de la historia.